entrepiso, los muros de ese entrepiso estarían incursionando en el rango inelástico. Entonces hay que diseñarlos para que tengan la posibilidad de incursionar en el rango inelástico de manera apropiada, ¿no es cierto? Eso sí. Y luego hemos dicho que hay casos en los que la razón de la capacidad de demanda puede ser más de 3, ¿no? Entonces en esos casos, en esos entrepisos, ¿bien?, los muros estarían incursionando en el rango elástico durante la ocurrencia de un sismo severo. Entonces, en esa situación, en esa condición, probablemente no hay que ser muy exquisitos en el diseño de los elementos de refuerzo de. Luego, aquí en esta etapa, en el cálculo de las solicitaciones de diseño, hemos visto que para diseñar el muro hay que cuantificar las fuerzas que corresponden a la condición del sismo severo. ¿Y qué fuerzas necesitamos? El cortante y el momento. Pero para la condición del sismo severo. Pero para cuantificar esto, el cortante y el momento bajo la acción del sismo severo, lo que hay que hacer es un análisis no lineal, que escapa fuera digamos, del contenido del curso. Y además, aquí les indicaré lo siguiente, ¿no? Miren, en casi todas las normas de diseño, ¿ya?, de estructuras, el diseño se hace calculando las solicitaciones a través o mediante un análisis lineal, ¿no? Las normas indican inclusive que las fuerzas de diseño deben obtenerse a través de un análisis lineal. Ahora puede ser de primer orden o de segundo orden, en algunos casos considerando deformaciones pequeñas o grandes deformaciones, es decir, hay cosas mayores que podríamos conversar, ¿cierto? Entonces, lo de acá no lo podemos cuantificar porque tendríamos que hacer un análisis no lineal, y para hacer un análisis no lineal primero hay que diseñar la edificación. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente amplificamos las fuerzas que se obtienen del análisis lineal. VM sobre el cortante y el momento bajo la acción del sismo moderado. Y bajo la acción del sismo moderado, la estructura está incursionando en el rango. Este factor de amplificación, hemos dicho, tiene que ser más de 2, pero menos de 3. 2 por una sencilla razón, porque el sismo severo tiene una intensidad equivalente a casi 2 veces el sismo moderado. Y 3 simplemente es un límite arbitrario que tiene la intención de evitar sobredimensionar el muro, de sobre reforzar el muro. Si sobre reforzamos el muro, podemos generar que el muro sea demasiado rígido, ¿no?, y por ende frágil. Se corre el riesgo de que el muro resulte demasiado rígido, muy frágil, con poca capacidad para disipar energía. Y luego hemos entrado en una etapa que no sé si le hemos llamado 3-3 o... Creo que aquí he puesto 3-3, ¿no? No sé si... ¿no? Y hemos visto que les comentaba que los muros cortantes en una edificación de albañilería deben diseñarse primero por fuerzas coplanares y luego por fuerzas ortogonales al plano del. Digamos que cuando se cumple lo de acá, básicamente es diseñar por fuerzas coplanares. Y cuando se cumple lo de acá, básicamente los elementos de refuerzo deben diseñarse por fuerzas perpendiculares a su plano. Es lo que sucede, ¿no? O sea, domina acá, domina. Entonces creo que aquí hemos abierto un título que decía diseño
o ante fuerzas coplanares, ¿no? Así creo que hemos puesto, no me acuerdo muy bien. Pasa, amigo. Y luego aquí hemos puesto 3, 3, 1. Y le he puesto así, no sé, en realidad no me acuerdo muy bien, así que estoy tratando de organizar mi cerebro. El cálculo de las solicitaciones de diseño de los elementos de refuerzo. Así que lo he puesto, disculpen ustedes si no coincide lo que así le he puesto. ¿Sí? No sé, ¿qué hemos puesto? ¿Así ha sido? ¿Qué hemos puesto? Cálculo de solicitaciones de diseño. De los elementos de refuerzo. De diseño. ¿Sí? Solamente como cálculo de solicitaciones de diseño. Ya, sí. Entonces, y luego aquí hemos puesto, no sé, 3, 3, 1, 1 probablemente, no sé si fue así. 3, 2, 3. Diseño de los elementos de refuerzo por seguidos que enmarquen paños del muro. Ya, bien. Entonces, lo de acá, el problema es ese, que me voy a perder con la numeración. A ver, me indican en qué número me quedo para el último título. El último título de nosotros. ¿Cuál es el último título que hemos puesto? ¿Ah? No, pero el último título ha sido, me parece, a ver, creo que hemos dividido así, ¿no? Primero hay que diseñar los elementos de refuerzo de los muros agrietados, de los muros del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores. ¿Hemos puesto así algo? ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Qué número es este? A.1. Ya, lo que venga así, por acá, A.1. ¿Sí? Cálculo de los esfuerzos de diseño de los elementos de refuerzo del piso del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos. ¿Qué hemos puesto? Cálculo de las fuerzas de diseño de los elementos de refuerzo de refuerzo. Pase, por favor. De los muros del primer entrepiso. Refuerzo de los muros del primer entrepiso. Y de los muros agrietados. Así es, del primer entrepiso y de los muros agrietados de los muros agrietados de los entrepisos superiores. Bien, así ha sido, ¿no? Bien, no sé a qué numeral corresponde esto, al 3, no me acuerdo muy bien, así que es cuestión de que no nos perdamos. Creo que el título genera el cálculo o el diseño de los elementos de refuerzo. ¿Bien? Así creo que fue el título, ¿no? Genera diseño de los elementos de refuerzo y luego hemos abierto uno que dice diseño de los elementos de refuerzo ante o por fuerzas coplanares. No sé si así hemos puesto, ¿no? Sí. Bien. Y luego hemos comenzado a diferenciar en ese caso dos situaciones: los elementos de refuerzo de los muros del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores, y luego vamos a ver el diseño de los elementos de refuerzo de los muros no agrietados de los entrepisos superiores. Así quedó, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí digamos, hemos revisado cómo calcular las fuerzas de diseño. ¿Bien? Esta tabla, ¿bien? Corresponde, pasen por favor, pasen, no sean problema. Corresponde a
los elementos de refuerzo de los muros del primer entrepiso y de los muros agrietados de los entrepisos superiores. ¿Bien? Los que quieran tener una idea de cómo se han deducido esas ecuaciones pueden recurrir al libro del ingeniero San Bartolomé, tiene el libro de diseño en albañilería, libro que tiene la portada es de color celeste del libro, o la pasta del libro es de color celeste. Los apéndices o los anexos de ese libro se presentan cómo han sido deducidas estas ecuaciones. Y van a notar que en la deducción de estas ecuaciones se han realizado una serie de simplificaciones. Eso significa que las ecuaciones que tenemos ahí no son tan exactas como quisieran. Siempre tienen su nivel de precisión, pero no al nivel probablemente de que se requiera ¿no? para un diseño un poco razonable. Lo que sí sabemos es que si diseñamos con esto vamos a obtener diseños confiables. Los diseños confiables simplemente nos lleva a sobredimensionar las cosas, ¿no? El diseño razonable es tener las dimensiones apropiadas para el elemento estructural. En fin, comentaba que una de las digamos, variables más difícil de cuantificar era esta carga PC, ¿no? Como hemos visto, es la suma de las cargas directas que recaen en el muro en cuestión, más las cargas que vienen de los muros dispuestos en la dirección transversal. Luego hemos conversado sobre esta fuerza de acá. Nada más, no. Vamos a marcar acá. Un ratito. Entonces, conversamos sobre esta fuerza, ¿no? Que en realidad es una fuerza de tracción que resulta, digamos, de la condición en que el muro se agrieta. Miren, si pensamos en un muro de un solo palo, que es lo más sencillo de visualizar, ¿bien? Y a este muro se lo somete a una fuerza monotónica, es decir, a una fuerza cortante en un solo sentido y además creciente, y comenzamos a revisar el comportamiento del muro, digamos una revisión muy teórica, no la real. Lo que va a hacer es que primero el muro se fisura acá y luego que esa fisura se extiende, ¿no? Seguimos cargando el muro y van a comenzar a aparecer más fisuras. ¿Bien? Eso es lo que va a suceder teóricamente, ¿no? Lo real, digamos, tiene un poquito, ¿no es cierto? Lo importante, miren, es que aquí entre las fisuras, ¿no? Estas franjas de la albañilería que están entre fisuras están trabajando con presión diagonal. ¿Bien? Sí, están en compresión diagonal. Que en esta dirección tenemos fuerzas de tracción y que la resistencia a la tracción de la albañilería se puede despreciar. Ahora miren, todas estas franjas
las podemos unir, ¿no? Todas aquellas regiones de la albañilería que están sin fisurar, ¿no? Todas esas franjas se unen para formar una sola franja equivalente. Pasen por favor. Esa franja equivalente lo puedo representar así, esquemáticamente, ¿no? Así. Toda esta franja que estoy achurando representaría a esas porciones de la albañilería que quedan entre las fisuras y que aún son competentes para soportar fuerzas de compresión. ¿Bien? Esta franja de acá le llamamos el puntal de compresión. ¿Por qué puntal de compresión? Porque trabaja en compresión, representa, pasen por favor, o sea, lo peor que pueden hacer es esperar que yo los invite a pasar. Llegan y pasan. Listo, entonces miren, más o menos han visto cómo se forma este puntal de compresión, ¿no es cierto? Bien, se genera ese puntal de compresión. Ahora, insisto, ese puntal de compresión está representando todas aquellas porciones de la albañilería que aún son competentes para soportar fuerzas de compresión. ¿Bien? Ahora, le llamamos puntal de compresión, primero, porque está en compresión. Y lo otro es porque la albañilería solo puede tomar compresión, no puede tomar tracción. Cuando hago esta representación esquemática, miren, todo lo que queda fuera del puntal de compresión, toda la albañilería que queda fuera del puntal de compresión, ya no existe, ya fue, no está. Se sumó. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Qué otra cosa más puedo indicar? Que si hago una elevación de esto, ¿bien? Ya cuando la albañilería se fisuró, ¿bien? Se desarrolló el puntal de compresión, entonces nos quedan las columnas, la viga solera y el puntal de compresión, ¿cierto? Las columnas, como son tan delgaditas, se pueden asumir que están empotradas si quieren en la cimentación, ¿no? O articuladas, ¿no? Y acá miren, el puntal de compresión se une al resto mediante una conexión simple, es decir, que en ese extremo se supone que la albañilería aquí se tritura, ¿bien? Entonces, al triturarse la albañilería, porque esta es la zona más esforzada, aquí en la esquina, se tritura la albañilería y como que se desarrolla una articulación. Y aquí viene la fuerza. Bien. Este elemento solo puede tomar fuerzas de compresión. Fuerzas de compresión. ¿Estamos? Bien. Cuando ustedes desarrollan o analizan esta estructura, que es una estructura que le llamamos ya reticulada, un sistema triarticulado le llaman así, ¿no? Reticulado lo voy a llamar, reticulado la cercha, ¿no? Triangulado, un sistema triangulado lo voy a llamar, ¿ya? Sistema triangulado, como si fuese una A, ¿bien? Entonces, si ustedes resuelven esto, aquí, ¿se acuerdan? Aparecen fuerzas de compresión. ¿Bien? ¿Sí? Esa fuerza de compresión le voy a llamar C. ¿Bien? Una fuerza de compresión. Esa fuerza de compresión lo puedo llevar acá. Aquí está la fuerza de compresión. Miren, esa fuerza de compresión, toda la energía que se almacena en el paño de albañilería, ¿no? Se representa, no representa, sino que se puede imaginar como estas fuerzas de compresión y que descargan en las esquinas de los paños. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Bueno, miren, esta fuerza de compresión tiene una dirección que es fácil de deducir,
será, digamos, la que corresponde a la diagonal del paño. La componente horizontal de esa fuerza de compresión, miren, la componente horizontal, ¿qué es lo que hace? Se opone a la acción del sismo. Si el sismo empuja hacia la izquierda, esta componente horizontal empuja hacia la izquierda, ¿no? Aquí se ve, esto empuja hacia la derecha, disculpe, ¿no? Y la componente horizontal empuja hacia la izquierda. ¿Se ve eso, no? Sí se ve, ¿no es cierto? Entonces, oye, conviene que la componente horizontal de esta fuerza sea la mayor posible, la máxima posible. ¿Por qué? Porque se opone a la acción del. Entonces, si es así, ¿qué es lo que conviene? Que este ángulo sea ¿de cuánto? ¿De 30 grados? ¿40 grados? ¿45 grados? ¿60 grados? ¿Cuánto sería? Miren, los estudiosos más o menos han llegado que tiene que ser 53 grados. ¿Ya? Más o menos pensemos en 45 grados. ¿Ya? Miren, si se dan cuenta, para que este ángulo sea de aproximadamente 45 grados, ¿qué necesitamos del paño? Que sea más o menos cuadrado. Por eso, se acuerdan, una de las recomendaciones: coloquemos las columnas de modo tal que dividamos al muro en paños que sean aproximadamente cuadrados. ¿Sí? Por esa razón, ¿no? Y para que la componente horizontal del puntal de compresión desarrolle su máxima fuerza de oposición a la acción del sismo. Pero luego, miren, hay una componente vertical. Vamos, la componente vertical de esta fuerza de compresión. Lo voy a poner así, esta componente vertical. Y esta componente vertical, ¿qué es lo que hace? Algo que les decía ayer o anteayer, parece increíble, ¿no? Pero sucede, ¿no? ¿Qué hace? Lo que hace es empujar todo el techo hacia arriba, ¿no? Es increíble, ¿no? Y al empujar el techo hacia arriba, a estas columnas las tracciona. ¿Y cuánto vale esa fuerza de tracción? Está acá, miren. Esta fuerza es la fuerza de tracción originada por la componente vertical del puntal de compresión. Y aquí también aparece, ¿no? ¿Sí? Son fuerzas de tracción. Ahora, miren, el muro se diseña, o los elementos de refuerzo, término correcto, los elementos de refuerzo se diseñan para que la albañilería, el muro, desarrolle su máxima resistencia al portal, V. Vamos a diseñar estos elementos de manera tal que permitamos que la albañilería desarrolle que el muro desarrolle su máxima resistencia al portal. A eso se llama el diseño por capacidad. Vamos a diseñar los elementos de refuerzo para que el muro pueda desarrollar su máxima capacidad de corte. ¿Estamos? Bien. Ahora, se supone que el sistema tiene que estar en equilibrio. Esto es, que la componente horizontal acá tendría que ser igual a VM, ¿no? Para que la sumatoria de fuerzas horizontales sea igual a 0. ¿Bien? Pero los reglamentadores, ¿qué es lo que han hecho? Han dicho que la componente horizontal, que le puedo llamar CX, lo voy a tomar como un medio de VM. ¿Bien? Y miren, esta componente horizontal con respecto a la base del muro genera un momento de ¿cuánto? Un medio de VM1 por H. Ese momento aparece por acá. Y cuando el sismo viene en este sentido, ¿bien? En este sentido,
En la base del muro aparece un momento que le llamamos M, ¿sí? El momento bajo la acción del sismo severo en la base de él. Y miren, la componente horizontal del muro agrietado genera un momento en sentido contrario. Por lo tanto, en el muro queda un momento neto que es igual a este valor de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este es el momento neto con el cual vamos a diseñar el... Bien, entonces, como verán, esas expresiones que son muy sencillas, que tienen aún un nivel de precisión que se puede mejorar, tienen cierta sustento, ¿no? Tienen cierto sustento. Además, obviamente ha sido pues, desarrollada y deducida por profesionales muy competentes, ¿no? Y han pensado en casi todo. Esto es con la finalidad de lograr edificaciones que sean seguras. Bien. Listo, entonces hasta ahí un poco el resumen de lo que hemos hecho el día martes, ¿no? Luego por acá hemos calculado las fuerzas del diseño, ¿no? Miren, estos son garabatos míos ya. ¿Se acuerdan que la carga sísmica es cíclica? Empuja el muro de izquierda a derecha, de izquierda, el muro se hace trizas, ¿no? Por no usar otro adjetivo. Y va a estar totalmente agrietado, ¿sí? Entonces, en esa situación, la albañilería pierde rigidez axial, es decir, no va a tener la capacidad de soportar las cargas de gravedad. En ese instante, las cargas de gravedad tendrán que ser resistidas íntegramente por las O. Eso en realidad no sucede, ¿ya? Es, digamos, una hipótesis que formulan nuestros reglamentadores, obviamente muy pesimistas, con la intención de tener un diseño recontra seguro, ¿no? Entonces, en estas condiciones se supone que todas las cargas verticales tienen que ser soportadas por las columnitas. Y las columnitas, acuérdense, son muy chiquititas, ¿no? De 13 por 25, 13 por 30, no, o 23 por 25, 23 por 30. No van a ser más, ¿no? Y tienen que soportar 4 pisos por encima de ellas, ¿no? Cuando se tiene un elemento muy delgadito, hay cosas que no les estoy explicando porque a veces pienso que no es la pena, ¿no? Porque, entonces, poco a poco ustedes lo van a ir entendiendo cuando lean, ¿no? Pero miren, como estos elementos son muy delgaditos, entonces cuando se comprimen, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer ese elemento es doblarse fuera del plano del muro. A eso se llama pandeo, muy bien, el pandeo. Pero el pandeo se da fuera del plano del muro, no se da en el plano del muro. ¿Por qué razón? ¿Ah? Porque los ladrillos lo van a impedir, pues, ¿no? Va a ser bien difícil que su barriguita se vaya dentro del plano del muro, ¿no? Sí se ve, ¿no? Entonces tiene que quedar fuera del plano. Y ese pandeo siempre ocurre en elementos que son muy esbeltos, ¿no? Entonces estas columnitas que vienen fuera del plano del muro, 13 centímetros, una fuerza de compresión alta, se van a pandear fuera del plano de él. Entonces hay que evitar eso, se evita. Hola, pasa por favor, pasa. Luego aquí se ve el efecto solo de la fuerza cortante. Y miren, ¿se acuerdan? El muro queda dividido en dos triángulos, el triángulo superior y el triángulo inferior. Que el triángulo superior tiende a separarse del triángulo superior, tiende a separarse del triángulo inferior, ¿no? Se desliza, aquí se ve, ¿no? Con trazos discontinuos he tratado de mostrar que hay el deslizamiento.
ese deslizamiento introduce cortante en las eso se llama corte por cizalla. Sí saben que es el corte por cizallamiento, ¿no? Cuando cortan la cabeza, ¿se acuerdan de María Antonieta? La Chilindrina, no. ¿Se acuerdan de eso de María Antonieta? ¿Ah? De la Revolución Francesa, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. De Robespierre, ¿no? Ahí Robespierre también lo degollaron, ¿no? Sí, al final terminó la misma, ¿no? Bien, entonces aquí el cortante. Y aquí hay algo que tal vez a veces peco de no mencionar, pero miren, estas fuerzas de acá se están dibujando como acción, ¿no? Porque también los puedo dibujar como reacción. Si quisiese dibujarlo como reacción, es decir, la fuerza que se opone, lo tendría que dibujar en sentido contrario, ¿no? Entonces está como la acción, que es lo que está sucediendo. Ahora, y mírenme, aquí qué pasa, ¿no? Puede ser que aquí la columna es fuerte, ¿no? Entonces evita el deslizamiento, pero el triángulo superior, como es necio, de todas maneras quiere complicar al muro. ¿Qué es lo que hace? Comienza a girar, y al girar se dan cuenta, a esta columna le transmite fuerza de tracción y a esta de convección. ¿Sí o no? Pero adicionalmente a la carga de gravedad, a la fuerza cortante, ¿qué más tenemos? El momento actúa sobre el muro hecho trizas, ¿no? La albañilería no está. Entonces, ese momento nuevamente tiene que ser resistido por las columnas. Ese momento en las columnas introduce fuerzas de tensión y de convección. Aquí hay un sentido erróneo, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está mal el sentido de la fuerza de compresión. Entonces, ahí están realmente las fuerzas que se deben considerar en el diseño del muro. Miren que aquí he colocado VM para hacer hincapié en que vamos a diseñar el muro considerando el máximo cortante que se le puede introducir. El máximo cortante es VM, ¿se acuerdan eso, no? Porque con ese cortante el muro se fisura, pierde rigidez y pierde la capacidad de tomar cortante mayor que V. ¿Se acuerdan de esa curva de esta de acá, no? ¿Sí? Entonces, VM, ¿qué representa? Es el cortante que da inicio a la fisuración del muro. ¿Bien? Es el cortante que genera que el muro se agriete, bueno, si de verdad así, se agriete, se fisure. Con ese cortante el muro pierde rigidez, ¿no? Entonces, si pierde rigidez, simplemente pierde la capacidad de poder tomar mayor fuerza cortante que VM. No tiene posibilidad de tomar más de VM. Además, recuerden que VM representa el cortante resistente, el máximo cortante que le podemos aplicar al muro. El muro pierde rigidez, pero mantiene su resistencia. A eso se dice, o a eso se le llama, que es un elemento. Bien, y martes les mostré cómo calcular las fuerzas de diseño en el muro. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer es comenzar con el diseño en concreto reforzado, ¿ya? Solo para hacer un recuento de lo que hemos calculado. Puede ser una hojita ahora. Ya va a cambiar.